Buenas noches, mi nombre es Víctor Andrés Vargas Sepúlveda, estudiante de la UNAD, y a continuación se va a dar inicio a la primera entrevista para el proyecto de grado. ¿Está usted de acuerdo en participar en esta entrevista? Buenos días, sí estoy de acuerdo en participar en la entrevista. Ok, excelente, agradezco su colaboración. Antes de empezar, quiero explicar algunos detalles importantes. Esta entrevista será grabada en audio y la información que compartiremos utilizará exclusivamente con un propósito educativo. Además, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento durante la entrevista. Si en algún momento siente que no desea continuar, simplemente dígamelo y detendremos la grabación. Entonces, ¿está usted de acuerdo con las condiciones que le he explicado? Muy bien, sí estoy de acuerdo con sus condiciones. Perfecto, gracias por su colaboración y comprensión. Comenzaremos la entrevista ahora. Ok, empezamos. La primera pregunta es, ¿podría compartir un poco sobre su experiencia y relación con Cerrito Santander? Mi experiencia de vivir en el Cerrito es desde el año 1958, que fue mi nacimiento, allá en una vereda de ese pueblo. En esa vereda viví durante 4 años y medio. Luego me trasladé a vivir en una vereda más cercana al pueblo. Ahí viví hasta los 15 años y luego me bajé a vivir al Cerrito, al pueblo del Cerrito. Ahí ya estudié lo normal y salí a trabajar a lo rural, donde trabajé durante 20 años y luego me vine a la capital, a trabajar a la capital. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué significado tiene este lugar para usted y su familia? Este lugar para mí es lo más bonito que he vivido, porque ahí fue donde nacieron mis padres, donde nací yo, nacieron mis hijos. Es el lugar de la familia, es como mi patria pequeña. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo suele ser la vestimenta tradicional en Cerrito? ¿Hay elementos o prendas específicas que destaquen? Sí, la vestimenta en el Cerrito es como la vestimenta de todos los pueblos de clima frío, porque el pueblo queda en la provincia de García Rovira, cerca al páramo del Almorzadero, o el páramo del Almorzadero pertenece al municipio del Cerrito, toda esa parte del páramo, donde hay mucho frailejón, donde hay mucha agua, que es la que trae el agua para el municipio y para otros municipios también. Allá la gente usualmente se viste con ruana, sombrero, sacos abrigados, saco y chaqueta, o sea, buzo y chaqueta encima, y usan bota que llaman bota macha o bota de caucho para el agua. Las mujeres usan gorro de lana. Allá se usa tejer mucho con la lana de las ovejas, se hila y se hacen las prendas para el abrigo. También se hacen medias de lana, cobijas, ruanas, chalecos, todo eso se fabrica allá en el Cerrito en lana para el abrigo. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué características geográficas definen el territorio del Cerrito? El Cerrito está ubicado en la cordillera, por lo tanto hay mucha montaña, hay páramo, hay mucho río porque hay agua, hay el frailejón, entonces se produce agua. Ok. Y hay mucha finca rural, muchas fincas donde se siembra papa, haba, y hay ganadería, tanto bovina como vacuna. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se caracterizan las casas tradicionales en Cerrito en términos de arquitectura, materiales de construcción, disposición de espacios? ¿Podría realizar una pequeña descripción? Las casas en el Cerrito son casas grandes. Las casas de campo son hechas en barro pisado. Una forma de construir que es muy antigua. Es tierra pisada y se hacen paredes de barro. Son paredes muy anchas, como de 50 centímetros o más, que tiene cada pared de ancha. Los espacios son muy amplios, tienen cuartos para que se queden los obreros, tienen cuartos para guardar la semilla, tienen cuartos para recoger la cosecha, tienen espacios muy grandes. Tienen cocinas grandes porque se reúnen muchas personas, muchos obreros a comer.
Las casas en el pueblo ya son un poquito más pequeñas, pero también son las antiguas, son hechas también de barro, de tapia y techo de teja de barro también. Ok, siguiente pregunta. ¿Está familiarizado con los asesinatos selectivos que ocurrieron en el municipio del Cerrito? ¿Podría describir cómo ha sido su experiencia personal o la de su comunidad en relación con la violencia de los grupos armados ilegales y los asesinatos selectivos? Pues esa violencia en el Cerrito, yo estaba viviendo allá todavía, empezó más o menos en el año de 1983, cuando por la parte que llamaban Cornejo, empezó a subir por el lado de Saravena la guerrilla para el Cerrito. Entonces ya empezaron los asesinatos por allá, por las veredas. Ya se decían que una persona robaba, entonces ya llegaba la guerrilla y mataba a esa familia, a unas 2 personas de la familia y así, hasta que fueron subiendo por las veredas y llegaron hasta el pueblo. Y ya hacían reuniones con la gente y la gente pues te daba quejas de alguien, buscaban a esa persona y la mataban. Había muchos muertos, cantidades de muertos, todas las semanas había muertos en el pueblo. Yo recuerdo muchos asesinatos de allá del pueblo. Primero los del campo, porque yo trabajaba en el campo. Entonces llegaban por ahí a las casas y sacaban a los señores, los llevaban un poquito lejos de la casa y los iban matando por cualquier chisme o cosas que pasaron, por cuentos, a veces les echaban culpa de pérdidas y así, a veces para favorecer a los mismos terratenientes, a los que eran dueños de fincas, así mataban mucha gente. Luego ya fueron llegando al pueblo y empezaron también lo mismo. Si un habitante pasaba, o sea, un caminante pasaba, porque mucha gente sube por la carretera que va para Cúcuta, van subiendo la gente por ahí, gente desconocida que sube caminando, entonces ya todos esos caminantes nunca los dejaban pasar para ir de Cerrito para arriba, resultaban por ahí muertos en la carretera, constantemente. Todo lo que pasaba que no tenía identificación o que no sabían quién era, lo mataban. Fue un tiempo muy, muy duro, una violencia muy, muy atípica. Y ahí en el pueblo yo recuerdo muchos asesinatos. Yo vivía en una casita cerquita de un puente y recuerdo un día que me asomé a la ventana y cogieron a un señor y le dispararon y lo arrastraron, le quitaron las cosas, lo metieron ahí al ladito del puente, pero yo no me imaginaba quién era, y dispararon para abajo, para el puesto de policía. Y yo toda la noche de mi ventana miraba al señor y los perros que se acercaban, a mí me daba miedo que se lo comieran. Y yo les tiraba piedra. Y el otro día ya me fui al trabajo y no se sabía quién era el señor que se había muerto. Y cuando ya bajé me dijeron que era el registrador del pueblo. Yo no lo conocí, ni imaginé que fuera ese. Y así mataban estudiantes. En otra ocasión mataron a un muchachito de 14 años porque decía que le contaba cosas al ejército. Y también estaban cerca de mi casa. Cuando yo salí de una tienda, le dieron los disparos al niño y él cayó al piso. Y ellos se fueron corriendo y el niño me decía con la mano que le ayudara, pero yo no podía porque me daba miedo. Yo me entré a una casa vecina y le iba a dar agua y no me dejaron. Y nos salió la policía y nadie quería ayudarles. Entonces lo cogieron una zorra, que es como un carrito de madera que se transporta papa y cosas en esa zorra, y lo echaron los policías en la zorra y lo llevaron para el puesto de salud. Era un niño todavía. Y así sucedió con estudiantes, con gente de las tiendas, pasaba con gente que sembraba en el campo constantemente. Otro estudiante que mataron también era Dimas, que también era alumno de la normal. Y también decían que él le contaba cosas al ejército. Y un día lo sacaron del cerro del pueblo para arriba y resultó muerto allá cerca de donde llamaban la playa, que era cerca de un río. Allá también resultó muerto. Y así mucha gente. Ahí mataban, por ejemplo, había unas muertes muy feas. Por ejemplo, los señores un señor que vendía al pueblo, bajó al pueblo a vender papa, se puso a tomar con el ejército y resultó el otro día que lo habían castrado y le habían colocado en las
partes genitales en la boca y lo resultó muerta cerca del río ahí en el pueblo. Y así mucha gente resultaba muerta. Un estudiante que violó a una niña, que era estudiante, que era una niña que estudiaba en la escuela, él era practicante, entonces eso dijeron que había sido él, y la niña resultó muerta, y también lo amarraron, y lo llevaron y lo mataron. Y así seleccionaban gente, la iban matando por cualquier cosa. Sucedieron muchas cosas. Ok, muy buen aporte. Sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha afectado la violencia de los grupos armados ilegales y los asesinatos selectivos a la dinámica social de su comunidad? La ha afectado de muchas formas, porque los niños que crecieron durante esa época, más o menos desde los 83 al 90, ¿qué le digo yo? Como al 98. Fueron niños que se criaron mirando la muerte todos los días, que matar pues, se les hacía a ellos fácil, se jugaba ya la guerrilla, los paramilitares, los niños jugaban en la escuela, jugaban en la calle, esas cosas. Entonces, en conciencia los niños les van metiendo la idea de que matar es como normal. Eso es una parte que afecta mucho, y después los niños van creciendo y ya son personas polémicas, personas que incluso muchos niños peleaban con la familia, cogían y iban, buscaban la guerrilla y se iban, o cogen camino y se van. Ya pierden como la conciencia, el amor de la familia, de la casa. Creen que eso es la vida, no es lo que la mamá dice o los papás, la familia dice, sino lo que otras personas hacen lo ven como más fácil. Y también afecta mucho a la gente que le mataron a sus familiares, porque son personas que sufren, que viven con miedo, que están tristes, que tienen sus problemas, están depresivos. La gente está muy afectada. También mucha gente que sembraba se tuvo que ir, entonces quedaron terrenos baldíos solos, que nadie los sembraba, que nadie los cultivaba, que los compraban muy baratos por ahí, los vendían muy baratos, y la gente tuvo que perder dinero, tuvo que perder su familia porque tenían que irse lejos, otros amenazados y así. La economía en el pueblo ya cambió mucho, porque era un pueblo que producía. Por lo menos ahora, otra vez el pueblo volvió a ser un pueblo donde la gente trabaja, donde la gente cultiva, donde viven bien, económicamente viven bien, cosa que en esa época era muy difícil. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles cree que fueron las consecuencias más significativas de los asesinatos selectivos en la comunidad del Cerrito? Las consecuencias más significativas son el dolor que quedó en las familias. Por ejemplo, el desplazamiento que eso traía para los familiares de los difuntos, porque muchas veces como reclamaban, los amenazaban, les tocaba irse. Como la tristeza y los problemas de los hijos que quedaron de esos señores que murieron, de señoras, porque mataron de todo, del sufrimiento, la tristeza de la gente, los malos recuerdos, la idea de que la gente no quería volver a Cerrito porque allá toda la gente era mala, la mala fama de los pueblos, no solamente el Cerrito, muchos pueblos de García Rovira, de todo Santander que yo recuerde, pasaba lo mismo, la mala fama del pueblo, que la gente no quería ir. Entonces se cambiaron muchas costumbres, como la costumbre de ir a vacaciones a los pueblos, como la costumbre de reunirse en familia para allá en el campo, en las casas grandes se reunía mucha gente. En la Semana Santa iban de casa en casa haciendo comida, una semana en una casa, una semana en otra. Ya esas costumbres se perdieron muchas tradiciones. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo cree que estos eventos han influido en la memoria y emociones de las personas en el Cerrito? Pues en la memoria influye mucho, porque cada caso que pasó, los recuerda como con mucha tristeza, porque su pueblo que era tan bonito cambió tanto, porque las familias que vivían tan unidas, les falta uno o dos miembros de la familia, porque a veces mataban papá e hijos, entonces, o a veces la mamá, entonces quedaron hijos y quedaron solos. Sí, eso influyó mucho como en la desunión de la familia. Ok,
Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas de las emociones y sentimientos asociados con estos eventos, tanto para las personas de la familia como de la comunidad? Las emociones y los qué. Y los sentimientos. Son sentimientos de tristeza, de rabia, de no poder hacer nada, como la incapacidad de poder hacer algo por la gente que sufre, como ese recuerdo de que todos los muertos se quedaron así, fueran de un lado o fueran del otro, nunca se pagaron, como eso de que uno ve que una persona no vale la pena, que es igual que se mataron animales, ya nadie hace justicia. Eso es muy triste para el ser humano, que nadie se preocupe por ellos, no haya un gobierno que haga pues justicia con toda la gente que quedó sufriendo y que haga justicia por los que ya murieron. Ok, muchas gracias por tu tiempo. Se da por finalizada la entrevista.